Muy feliz día a todos los médicos, fundamentalmente de nuestro pueblo y de nuestro pueblo vecino de Varadero. Bueno, están hablando de médicos, los saludo. Está la médica psiquiatra Juliana Pellegrino y está el doctor Sayago, mi médico de cabecera, nuestro médico de cabecera. Pero hoy lo voy a entrevistar no como director de asistencia primaria, sino como médico. Está muy bien. Después si quiere hablar de alguna cuestión, porque están haciendo muchas cosas, lo podemos hacer. Con el doctor Sayago vamos a ver cómo les va. Primero, Muy bien. buenas noches. Muy bien. Muchas gracias por venir. Primero vamos a hablar un poco con el doctor Sayago de esta nueva variante de COVID, de cómo estamos en San Pedro, y con la doctora Pellegrino vamos a hablar de traumas, post pandemia. No sé si solamente con los chiquitos, yo pienso mucho, y me contaban también, y ya empezamos la charla si tienen ganas, de que en estos 2 años chiquitos han crecido y han aprendido a hablar. En muchos de los casos les cuesta porque nos ven a los mayores así, como están los doctores. O sea, no hay expresión, no hay movimiento. Eso es lo que me parece. No hay expresión, que es tan importante para la comunicación y que han tenido diversos inconvenientes. Imagino alguno de ellos, ¿no? Sí, entre doctor? tantos. Entre tantos, Sí. ¿no? Entre tantos. Bueno, por eso queríamos hablar un poco de eso y además un poco de asesoramiento para saber si esto pasa en algún momento, o cómo son los tratamientos, ese tipo de cuestiones. Bueno, doctor Sayago, ¿qué es esta nueva variante sudafricana? Bueno, la variante es una variante más que tenemos de COVID. Esta variante lo que tiene en particular, como toda variante, es que se diferencia de la anterior o de sus, vamos a decir, de sus familias de COVID, porque salta o se corre un poquito del sistema inmunitario. O sea, el sistema inmunitario no logra defenderse tal como venía haciéndolo. Ajá. Y ese paciente, a pesar de estar vacunado y demás, hace síntomas. Ajá. Y tiene quizás una internación, ¿sí? Por eso es una variante. O sea, una variante es de preocupación cuando esa variante adquiere una característica de las 4 que ya habíamos hablado la vez pasada. Transgrede el sistema inmunitario, se corre de rango etario, afecta a gente mayor o gente más joven, o terminan internados pacientes, como nos pasó con Manaus, pacientes más jóvenes, pacientes que llamaban la atención porque se contagiaban y tan agresivamente se contagiaban, o como pasó con la británica, pacientes obesos, no acá, pero en el mundo. Y eso le da la característica de ser una variante que al llevar a internación, incluso a muerte, es una variante de preocupación. ¿Sí? Cuando la variante es frecuente, pero no cambia, lo vamos a agregar una palabra, el canal endémico de contagio, esa variante, cuando uno la secuencia, encuentra, por ejemplo, la variante andina, y fue siempre de interés, no de preocupación, porque no alteró ese canal de contagios que habitualmente esperables para esa población. Como la Manaus. Como sí, la Manaus. Sí, la Manaus. Exacto. Nosotros en una pandemia como existe ahora, donde tenemos el virus continuamente estando con nosotros, tenemos lo que se llama un número de contagios ya esperables, una base y un máximo. Eso se llama canal endémico. ¿Sí? Entonces uno transcurre en semanas epidemiológicas. Hoy estamos transcurriendo la semana 49, terminando. Hay 53 semanas en el año. Nosotros en la semana 40 tuvimos un caso. Después, la semana 41, que fue para el 1 de octubre, ya pasó a 15, 20 casos. Nosotros tenemos un canal endémico de 20 contagios semanales. Agredido el sistema con
con algunos brotes. Esos brotes epidémicos son pequeños brotes que un cumpleaños de 15 o una salida, una reunión familiar. Ahora tenemos el caso de un lugar por ahí, una institución. Entonces hacen pequeños brotes. Entonces salta de 25, pasa a 38 o 32. Ese pequeño brote hay que tratar de bloquearlo. Todas las semanas tenemos a alguien. Los brotes acá son de comunes. De 7 a 10, digamos. Por ahora más sí. o menos. Porque los bloqueamos, porque contactamos a todos sus contactos estrechos. Claro. Pero y hoy tenemos cepa delta. O sea, a partir de la semana 40, recuerda cuando dijimos, cuando empiece a haber demasiados contagios, es delta. Bueno, 15 días antes habíamos secuenciado, llegaron los resultados y el 1 de noviembre tuvimos los primeros casos de cepa delta. Cepa delta. Que eran el 15 de octubre, más o menos, me parece. Y hoy en día es todo delta. Habría que seguir secuenciando, como dice el protocolo, al paciente que se interna y que está vacunado con las 2 vacunas. Paremos acá. Usted me dice que, ¿cómo es la variante nueva? ¿Cómo se llama? Omicron. Omicron. Hasta tiene un nombre así tipo Viaje a las Estrellas, ¿no? Omicron. Hasta temerosa es también, el nombre es temeroso. Bueno, Omicron. Usted me dice en un momento se desvía del sistema inmunológico. Sí. Inmunológico. Lo esquiva. O sea, a pesar del paciente tener todas las vacunas y demás, puede cambiar esa modalidad, puede alterarle la evolución a ese paciente si tiene COVID. Sabemos que todo paciente que está vacunado puede tener COVID, pero lo que hace la vacuna es evitar que se interne o que la pase peor. Ese 15-20% de la población que la pasó mal, de todos los contagiados, o sea, del pool de 6.000 contagiados en San Pedro, un 15-20% la pasó mal, ¿sí? Y inclusive con la mortalidad que tuvimos, ¿sí? Hoy con las vacunas, ese 15-20% debería disminuir y disminuir también la mortalidad. Está en bajo, creo que fallecieron 3 personas. 3 personas, exactamente. Y estamos frente a decir que no hay duda que las vacunas es la solución al caso. ¿Por qué, digamos, una secuenciación de vacunas, o sea, la 1, la 2 y ahora la 3, no evita que el virus entre igual? El virus... Como por ejemplo, que te pones la vacuna de sarampión y vos el sarampión no lo vas a tener. ¿O sí? Sí. Bueno, muy buena pregunta. Lo que pasa es que siempre tenemos una tríada. Tenemos una carga viral, tenemos un huésped, o sea, alguien que lo recibe, y tenemos el ambiente. Si el ambiente está viciado de este virus, o si el virus cambió de cepa, o si el virus está en el ambiente de una familia que no se usa barbijos, por más que tengan positivo ahí adentro y dicen, no, total, vamos a hacer todo positivo, nos vamos a contagiar todo. Bueno, eso hace que la pasen peor y pueden agredir al sistema inmune inclusive estando vacunados. Cuando tengamos la posibilidad, lo dice el jefe de la OMS, nunca vamos a terminar la pandemia en tanto y en cuanto no vacunemos a todos los países por igual y haya una equidad de vacunas. África no llega al 2-3% de la vacunación y hay países que prohíben la vacunación de todas, calendarios y no COVID también, y COVID y no COVID. Entonces, siempre va a haber un nicho, un lugar de replicación de ese virus que va a estar. Que va a desparramar. Y va a estar funcionando. Y que va a desparramar. Entonces no vamos, y acuérdese que lo dijimos más de una vez, la cepa cambia de virulencia en una persona, en un día, en un lugar determinado. Si le damos lugar, o sea, el paciente que está con defensas bajas, internado por mucho tiempo, está febril, no responde a medicación y no se lo aísla adecuadamente, ese paciente puede incluso crear una nueva cepa, ese mismo paciente y demás. El virus es muy largo, y entonces para replicarse debe copiarse y se copia mal. Cuando se copia, habitualmente si se copia mal peor para el virus, no lo vamos a ver nunca, porque ese virus se murió, se autolimitó.
Vamos a ver el que sobrevive, ese virus que se replica, vive. Vayamos al primero que tuvimos. ¿Cómo se llamaba? En la cepa china. La China, la de Wuhan. Wuhan. Vayamos a Wuhan. Dice, bueno, hay que lavarse las manos con alcohol, hay que ponerse barbijo, hay que no estar más de 15 minutos charlando con alguien, sin barbijo, y bueno, todas esas recomendaciones para no contagiarse. En esta Omicron, ¿qué hay que hacer? En esta, lo que tiene es, vamos a tener más contagiosidad. Olvídese la vacuna, digamos. Se mantiene en el ambiente, igual que la Delta. Ah, igual que la Delta. Sí, sí. Igual que la Manao. Sí, pero la Delta fue peor, es peor. La Delta tiene mayor impacto y se mantiene en el aire, por eso hay que ventilar. El resto no pasa nada. El resto, a no ser el que hisopa y demás, lo importante es el lavado de manos, idealmente con agua y jabón, y si no, bueno, ponemos alcohol. Pero ya el virus no queda en la superficie, ¿no? Puede quedar en la superficie, pero no es importante. Lo importante es el ambiente y la ventilación. Y el Lo otro quedó todo atrás. Incluso los mamelucos y demás lo usábamos, bueno, es cuestión claro. Ya, pero no me parece, personalmente no me parece. No, lo digo para que la gente sepa. Lo importante es el barbijo, máscara si estamos frente a un paciente COVID y el manejo bien el uso de el lavado de manos. Tampoco es necesario y hasta es antihigiénico usar guantes en una verdulería, en una carnicería o lo que fuere, porque estamos alterando y teniendo otro tipo de microorganismos que estamos contaminando más. Eso no existe. Incluso también si uno tiene guantes y se pone alcohol, está haciendo que ese guante pierda la impermeabilidad ¿Cuánto tiempo pasa, doctor, entre que aparece una nueva variante? O sea, ¿cuánto tiempo pasa de que esa variante nueva termina con la anterior? No sé si se explica. Entre 3 y 4 meses. Delta fue así y... Por ejemplo, Omicron ahora, dentro de 3 meses sí, en marzo va a ser en marzo que Delta no esté más y esté esta Omicron. Sí. Y así sucesivamente. Incluso se pueden competir. ¿Hasta cuándo? Y esto no va a terminar. Ajá. Si mientras no haya equidad, como dijo este buen señor. Sí. Y lo importante es aprender a vivir con esta normalidad. No nos tenemos que asombrar de nuevas cepas. Eso va a ser lo común. Nos tendríamos que asombrar si la misma cepa empieza a agredir a nuestro sistema inmune. Eso sería un problema. Claro. Que la cepa Delta pase a la sudafricana ahora o más adelante encontremos alguna argentina, porque viste que siempre somos medio ombliguistas, así que ya la vamos a encontrar. Sí, la pampeana. Sí. Y no podemos quedar afuera. Y no, seguramente la vamos a encontrar. Y no nos tenemos que asombrar por eso. Para mí hay una nueva normalidad. Cuesta ahora, mucho entre los profesionales y cuesta mucho entre todos. Pero... La vacuna que tiene el virus, el cuerpo lo registra, sabe de qué se trata. Cuando no estaba la vacuna, el cuerpo de cada uno de nosotros no sabía de qué se trataba. Usted me contaba eso cuando empezamos a hablar. Ahora ya sabe qué es el COVID cuando uno está vacunado. Sí. Porque le queda la memoria celular y todo ese tipo de cuestiones. Ahora, ¿por qué en esta no? Además, ¿por qué en esta no? Esta situación de que no alcanza o hay que perfeccionar la vacuna. A ver, de vuelta, no es que no alcance y demás, sino que el paciente ya tuvo contacto con el virus de manera salvaje y también porque se vacunó. Porque nadie no ha tenido contacto con el COVID, casi, te podríamos decir, casi con seguridad. A no ser que haya estado mucho tiempo aislado, o que persista aislado en este momento. Pero que en este año y medio, todo el mundo tuvo contacto. ¿Todo el mundo tuvimos contacto? Sí, ¿Usted dice? ¿Algunos nos dimos cuenta? Sí. Que tuvo contacto, que no desarrolló la enfermedad es otra cosa, y que inclusive hasta si uno le sacan anticuerpos de los que nosotros podemos dosar, muchas veces no existen, pero hay una inmunidad celular que no se cuantifica en el laboratorio común, que puede tener
puede tener tranquilamente explicar por qué ese paciente no adquiere enfermedad. Claro, pero póngale... Entonces ahí se vacunó en forma natural. Pero ha tenido contacto con el virus naturalmente, pero el que está vacunado tuvo contacto con el virus por la vacuna. Por la vacuna, exacto. Claro. Y todos tuvimos el contacto con la vacuna. Entonces me parece, por ese lado está bien. Puede cambiar esa evolución un poquito con las nuevas cepas, pero no para nada vamos a decir que derriba el mito del vacuna, ¿no? O sea, la vacuna es fundamental y hay que ir sobre la vacuna. Para la vacuna salió un nuevo trabajo ahora en octubre de 2021, dice que si el paciente tuvo COVID, se siguió con síntomas, o sea, más de 4 semanas, después de las 4 semanas, si persisten los síntomas, típicamente fatiga, falta de aire o se cansa, ese cansancio que no era habitual, que empieza un poco a tener síntomas de post-COVID, si se vacuna inclusive después de los síntomas mejoran. Mira, como una medicación. Si usted antes de tener COVID se vacunó, el COVID le va a ser mucho más leve, ese 15-20% va a caer y va a tener solamente un porcentaje menor. Si usted, la vacuna también es muy importante para que sea un COVID leve, para que no desarrolle. O sea, si usted se vacunó, nunca tuvo COVID, es muy poco probable que tenga el post-COVID. ¿Sí? ¿Cuándo lo puede tener? Bueno, lo puede tener si su sistema inmune estaba muy deprimido, había tenido muchos síntomas y demás. Entonces, la vacuna no hay manera de decir, cualquiera de las plataformas de formato, no hay manera de decir que no sirven, ¿sí? El mito de la vacuna, de la no vacuna, chao. Creo que líder americano, creo que de un partido antivacuna, se infectó de COVID y la pasó gravísimamente. Ahora declaró que se sale y se vacuna. Es un mensaje extraordinario porque hay partidos, como si fueran partidos políticos, antivacunas. Yo no puedo creer eso, doctor. Usted que tiene contacto con la doctora Cohen y ese tipo de cosas, que saben del mundo, digo, ¿cómo puede haber personas que...? Bueno, hay franjas etarias que se resisten a la vacunación y ahí donde está pegando. Una del estudio habla que encontraron una casuística de post-COVID en pacientes entre 40 y 49 años. Esa franja etaria en donde hicieron los estudios... ¿A qué le llama usted post-COVID? El síndrome post-COVID es los síntomas que persisten después de las 4 semanas de haberse infectado. El 85% de los síntomas post-COVID es fatiga. Pero bueno, definamos un poquito más. El síndrome post-COVID puede estar hasta 12 semanas, incluso hasta un año de haber tenido COVID. Sí, yo conozco gente que tuvo COVID, perdió el olfato y le costó recuperarlo 5 o 6 meses. ¿Quién tiene el síndrome post-COVID? 1 de cada 9 infectados. 1 de cada 10, infectados. Ese 10% de la población de infectados son aquellos que tienen que la pasaron mal durante la enfermedad, que tienen factores de riesgo y que no estaban vacunados. Dentro de la internación... Usted me lo dijo a mitad de año cuando me anunció la primavera de la primavera y el verano del verano, o la segunda, digamos, tranquilidad. La primera y segunda bisagra. La bisagra. Cuando usted me anunció eso, que después fue cierto, que la pandemia de ahora en más va a ser la de los no vacunados. Sí. Y es así. El mundo está teniendo problemas por los no vacunados. Sí, y hay que perfeccionar la llegada de las vacunas en tiempo y forma a esos pacientes, que se está haciendo así. Claro. A los inmunodeprimidos, colocarle a los mayores de 50 años, ahora vamos por el personal de salud, y la tercera dosis es valiosa para reforzar el sistema. ¿La tercera dosis qué es? ¿Un refuerzo o es una vacuna más? Una vacuna más. Sí. La misma que me pusieron. Sí, la misma característica de la primera. O sea, esa misma, ahora se está poniendo AstraZeneca. Yo justamente tengo consultas acá que me dicen que se pusieron Sinopharm.
si le van a poner la misma o si le ponen otra. Bueno, hoy San Pedro se coloca AstraZeneca. AstraZeneca. Una de las posibilidades era también Sputnik 1 o Moderna. Pero esta semana es AstraZeneca. Yo tengo el turno el 11. Bien. Es la misma. Es la misma. Es la misma. O sea, el mismo efecto te hace o no. Sí. Esta cosa que te puede tirar un poco, ese tipo de cosas que normales. Porque es o nada. A mí la Sinopharm no me hizo nada en ninguna de las dos. Bien. La Sinopharm se guarda para los infantiles. Para los chicos. Los chicos. Ah. Así que, bueno, es una estrategia, disminuye la replicación, hace que la presencialidad en las aulas sea mayor y que el contagio escolar sea que la presencialidad, hace posible la presencialidad. Usted ha tenido, San Pedro está bastante bien, ¿sí? Dentro de todo. Yo diría muy bien. Toquemos madera, por supuesto. Pero esto es a lo que Sayago dijo muchas veces. Testear y aislar. Testear y aislar. Y testear a cientos y cientos y cientos y cientos de personas. Sí. Para saber. Bueno, por ejemplo, hoy... ¿Y eso ha dado de resultado, doctor? Por supuesto. Esto es testeo aleatorio que anunció Ministerio de Salud con Educación, que nosotros habíamos empezado ahí a hacerlo también y demás. Hoy en las escuelas siempre nos dieron negativos y eso también habla bien de que estamos monitoreando a las familias. Claro. Tener un negativo alumno también habla de su familia. Y también estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Porque, por ejemplo, detectamos una familia que está en una institución y hoy hisopamos a 54 pacientes de esa misma institución. Y pasaron todos por el consultorio y hacer un gran trabajo donde detectamos a 3 y aislamos al resto. Y eso habla de un aprendizaje. ¿Una institución de acá? Sí. ¿Qué institución es? Sí, muy importante. ¿Sí? Pero hay que ir detrás así. ¿Que están ahí, digamos, viven ahí esa gente o son empleados? Claro, son empleados. Son empleados. Sí. Entonces, de esa manera no replicamos. Están vacunados y demás, y la verdad que con una responsabilidad todos. La responsabilidad social que existe hoy es fundamental. Yo creo que es la pata importante de que esto tiene que andar bien. Por eso la idea es testear al indicado, perfilar a ese y a todo el resto. Voy al corte, voy a hablar con la doctora Pellegrino de los traumas, del encierro y de toda esta cosa que ha cambiado de un momento para otro. Y después voy a volver con el director de asistencia primaria, porque muchas veces hemos hablado con él de esta cuestión del pase sanitario. Casualmente el gobernador ahora se dio cuenta y hay que tener pase sanitario a partir de la semana que viene, para ir al fútbol, para ir a un boliche, para ir acá, para ir allá. ¿Cuánto hace que lo hablamos de eso, doctor? Que había que hacerlo acá en San Pedro, a eso también. Vos querés ir al boliche, flaco, perfecto, y sopate el jueves, mandate el ñoca acá y vamos a ver si te da negativo o positivo y chao. Y anda al boliche a bailar. Bueno, porque esto tiene que ser así de drástico, doctor, porque si no, corremos riesgos. Miren lo que le pasan a los europeos también, digamos, ¿no? Porque parecía que era como una broma. Bueno, de eso quiero que hablemos. Y si lo van a tener que poner en práctica también acá. El turismo sano. Bueno, y varias cosas, que voy a insistir con usted con eso. Bueno, voy al corte, voy a hablar con la doctora Pellegrino en un minutito nada más de trastornos post-pandemia, encierro, cambios familiares, familias perdidas, abuelos queridos que no los pudimos ver durante mucho tiempo y después no los pudimos despedir y todo eso que ha causado esta pandemia. Ya venimos. Sí. Me preguntan, doctor, si hay ambulancias de COVID. No. Estaba en el taller y... ¿hay un especial para COVID? Sí. Sí. Así que ahora, no sé la maneja el 107.
Claro. Ahora sí. está todo a cargo del 107. Ah, está todo a cargo del 107. Bueno. Doctora Pellegrino, ¿cuáles son los trastornos que ha visto digamos, no inmediatos, me imagino, que no es inmediatamente cuando empezó el encierro, la separación de los cariños, de los valores, no ver a los seres queridos y eso? ¿En qué, digamos, en qué terminó, de alguna manera, cuando se abrió todo? ¿Qué se vio? ¿Qué se ve? Sí, en realidad estamos en eso justamente. Se ha visto muchos trastornos depresivos. Ajá. Los trastornos de ansiedad han aumentado de sobremanera. También ha aumentado lo que es las internaciones por ideación suicida o intentos de suicidio. Si bien San Pedro es una sociedad que tiene estadísticas e índices muy altos, lamentablemente de intentos de suicidio, pero se ha visto que en el transcurso de esta pandemia han aumentado las cifras. Las consultas por consultorio externo también, de pacientes que teníamos con reagudizaciones de sus cuadros o de pacientes nuevos. Lo que nos llama la atención es el incremento de pacientes nuevos que se acercan a los consultorios por sentir, no específicamente un trastorno depresivo, pero sino sentir mucha angustia, sentirse sin ganas de hacer nada. Como comentaba el doctor, el síndrome de fatiga post-COVID es muy frecuente, pérdida de la atención, trastornos en la memoria. Eso es bien característico del post-COVID, que también nos llega a nosotros como salud mental, porque el paciente se levanta cansado, está todo el día cansado, no tiene un sueño reparador, quizás duerme 8 horas, pero se levanta como si hubiese dormido 2 o 3, y lógicamente eso le repercute en el día a día. Con los niños hemos visto y hemos charlado también con psiquiatra infanto-juvenil, con fonoaudiólogas, que se ha incrementado los niños que están como retrasados en el habla. Claro. Eso, llegamos a la conclusión que seguramente es, primero por el uso del barbijo permanentemente, entonces no nos ven los gestos, no nos ven el movimiento de la boca. Aparte los chicos, yo, digamos, por sentido común, no por otra cosa, no porque sepa, digo, los chicos no ven expresión. No se sabe si papá o mamá están contentos o están serios o están riéndose, nada, porque tienen la cara tapada. Al margen de lo que es papá, mamá, abuelos y hermanos, no conocen otros rostros. Claro. Bueno, yo justamente, mis 2 hijos nacieron, el más grande cumplió el año en pandemia y mi bebé tiene 11 meses, así que mira, son los 2 niños de pandemia, y mi hijo mayor recién ahora está empezando a hablar, con 2 años y medio. Pero eso tiene también que ver con la falta de relacionarse con niños de su edad. Claro. Son nenes que han perdido tal vez ir a la guardería, de ir al club, relacionarse con otros pares, que eso es muy importante también para el desarrollo del habla principalmente. Claro. Y otra de las cosas que también ha aparecido con respecto a los niños es la hiperactividad. Ajá. La hiperactividad se ha notado claramente en este tiempo, porque ahora quizás lo podemos suplir porque están habilitados los deportes, empezó el colegio, pero tanto tiempo de encierro en una casa, nosotros, teníamos que salir a trabajar, íbamos y veníamos, pero los que quedaban en casa siempre eran los chicos. Entonces, por más que uno pueda tener un parque, que pueda salir, jugar, no dejan primero de jugar solitos o con sus hermanos y estar siempre en el mismo lugar. En el mismo ambiente. Entonces son niños que van a aprender a relacionarse o a vincularse de otra manera. Nenes que han empezado el jardín este año con todos los protocolos, con usar barbijo. Claro. Ellos los entienden perfectamente, mejor que nosotros, salen de casa, agarran el barbijo. De hecho, los chicos te piden el barbijo. Exacto. Pero bueno, es una nueva normalidad que a nosotros los adultos nos cuesta un poquito más adaptarlo. Los niños nos toman con más normalidad, por más que aparezcan todos estos trastornos que
se van a ir resolviendo. Pero con tratamiento. Muchas veces sí, otras veces es solo el vincularse. El vincular, en que empieza a hacer alguna actividad o que empiece el jardín, ya resuelve. Quizás se demoran un poquito en hablar, pero empiezan en el jardín y ya están con sus pares y empiezan a hablar. Lo mismo con la hiperactividad, el hacer deporte. ¿Y de mayores? Bueno, con los abuelos hemos tenido también un incremento notable de las consultas, porque si bien al inicio de la pandemia era por los que más, bueno, hasta la actualidad, pero por los que más temíamos de que no podíamos estar en contacto, justamente porque se creía que si se agarraba COVID de una persona mayor, iba a ser bastante determinante. Entonces, ellos sí están con muchos, aparte están en una etapa de la vida donde se replantean un montón de cosas, donde tienen que atravesar situaciones tal vez solos porque los familiares no los pueden ir a ver o la gente que lo cuida no puede. Y en el mientras tanto ir viendo estas noticias y como que, bueno, ahora con las vacunas y demás, hemos podido volver a acercarnos y a juntarnos, que eso ha hecho muy bien, pero bueno, siempre uno que prendía la televisión y veía noticias, es como que no veía nada favorable. Yo te digo, en los primeros meses de la pandemia, uno ha tenido miedo. Sí, mucho miedo. Mucho miedo. Mucho. O sea, teníamos esta historia, doctor, también te lo digo a vos, capaz que me podés ayudar. Salías a la calle y te morías. Claro, lo que pasa es que es algo desconocido. Era así. Sí. Salías a la calle y te morías. Sí. Es también lo que se transmite, pero al margen de eso, uno lógicamente es el sentimiento de miedo ante lo desconocido, ante algo que va a ser tan nocivo tal vez para nuestra salud si nos contagiamos. De a poquito la enfermedad, fuimos aprendiendo muchas cosas, muchas formas de cuidado, como decía el doctor, que hoy quizás no es tan necesario, no es necesario sanitizar todo, porque al principio era limpiar todo. Eso también genera un cambio de hábitos y se genera cierto trastorno obsesivo con el lavado de manos, con el lavado de los objetos, de no entrar con los zapatos, de un montón de cuestiones donde muchas personas han desarrollado un trastorno ansioso o más obsesivo que lo habitual, y ello ha traído, lógicamente, consecuencias. Porque, por ejemplo, los famosos obsesivos compulsivos, el TOC. Sí. No la están pasando para nada bien con esto. Pero digo, todos tenemos alguna cosa de esa, siempre. Sí. Esta situación ha agravado aún más todo eso. Totalmente. O sea, en general, todas las patologías que tienen que ver con la salud mental a través de esta pandemia se han agravado, todas, en mayor o menor medida. Personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo justamente con la de limpieza, claramente se han visto casos muy severos de reagudización de sus patologías. Porque si se lavaban habitualmente sin pandemia 5 o 6 veces las manos, en pandemia eran 25. Claro. Y esta situación de los suicidios. San Pedro tiene una alta tasa, ¿no? Es la más alta de la zona. Es la más alta de la zona. Y está rankeada una de las... ¿Saben por qué? No. Hay varias teorías. Chicos, en jóvenes. En personas jóvenes. En edad jóvenes, últimamente ha incrementado en lo que es el suicidio de adolescentes. Lamentablemente hemos tenido un aumento de eso, pero el rango etario siempre fue alrededor entre los 20 y 35 años, una edad productiva. Más allá de... La depresión lleva a eso. La depresión, las adicciones, los trastornos de ansiedad severos. Al margen de eso, San Pedro de por sí, la Sociedad de San Pedro tiene conductas para suicidas de forma permanente. No por nada tenemos la cantidad de accidentes de tránsito. O sea, uno tal vez, o sea, la persona que intenta suicidarse, bueno, eso es un intento de suicidio, pero a su vez una persona puede hacer cosas donde dañe su salud o la lleve tal vez a la muerte teniendo ciertas actitudes. Si uno anda en moto rápido, sin casco, lo más probable es que no tenga un buen final, tarde o temprano.
Esos son conductas para suicidio. Y San Pedro se caracteriza justamente por tener muchas conductas para suicidio, porque lo vemos en las estadísticas de tránsito, de los accidentes. El 68% de los accidentes el mes pasado son de moto. Sin casco. Sin casco, y traumatismo del cráneo. Severos, que pueden quedar consecuencias. Entonces, al margen de una problemática netamente de salud mental, es un problema sociológico también, de que los chicos tal vez no proyecten, que no tengan proyección a qué hacer. Por eso también Uno generalmente dice, pero no quieren ni a su propia vida. Claro, pero ¿por qué? Hay que saber por qué. Exacto, porque hay una falta de deseo de querer progresar, una falta de deseo de proyectar. El adolescente generalmente está lleno de proyectos, entonces algo nos está pasando como sociedad que esto no sucede en algunos sectores principalmente. De por qué se lleva a un suicidio un adolescente. No es porque pasó un hecho determinado. Un suicidio no es una sola causa, sino es multicausal. Y es algo que se vino gestando por determinadas... ¿Lo va pensando muchas veces? La mayoría de las veces sí. ¿Intentando también? La mayoría de las veces sí. Otras tantas es netamente impulsivo y fue ese momento y pasó. Otras tantas no, y también es un mito lo de si intenta suicidarse o si tomó pastillas es porque no se quiere suicidar. Todo acto que pueda llegar a atentar contra su vida no lo podemos dejar pasar y siempre hay que prestarle atención. Por más mínimo que haya sido, por más tal vez que haya sido un corte superficial en la mano, la persona en ese momento sintió el deseo de no querer vivir más. Por tal motivo no hay que dejarlo pasar. Sea un minuto o sea un día entero. Exactamente. Tienen el mismo valor. Sí, todo. Sí. Bueno. ¿Y cómo ha sido, y si han tenido consultas de esta cuestión justamente de la muerte, ¿no? Cuando arrancamos la pandemia decíamos, bueno, salís y te morís. Pensábamos todo el tiempo, pensar en la muerte es tremendo. Sí. Es algo tremendo. Todo el tiempo aparte, porque fueron durante ¿cuántos meses? 4 o 5 meses que era todo el tiempo. Miraba la tele, contaban los muertos. Sí, es que estaba el conteo de muertos justamente. 5.000, 3.000. Sí. Ha afectado sobre todo a la gente que no... ¿Cómo se ha manejado la gente que no ha podido despedir a su familia? Y eso es muy complicado porque uno primero no estaba preparado para atravesar estas situaciones, nunca se la imaginó ni se la proyectó. Es muy triste y deja muchas secuelas en los familiares que lamentablemente ven a su familiar que se va quizás en una ambulancia y el parte se lo tienen que dar telefónicamente e incluso el comunicarles que ese familiar tan querido ha fallecido también es por teléfono. Es la única manera que se pudo, que se hizo, pero con respecto a lo que es la salud mental es muy cruel, porque muy cruel. Como siempre uno está acostumbrado a que el médico... Pero además, qué sé yo, no lo sé, usted me sabrá decir, ¿no? El sepelio, el velatorio, es casi, yo perdí a mi papá muy joven y he sufrido el tema de la muerte muy cerca. No sé si es reparador el hecho de despedir o de saber o de ver que papá, mamá, familia está en tal lugar. Lo llevamos a tal lugar, nosotros lo acompañamos a tal lugar. Exacto. Que no. Claro. Que te lo den en una cajita. Eso, claro, justamente. Hay muchas personas que necesitan para poder comenzar el duelo de ese fallecimiento, poder ver a su familiar en esa situación. Otras no, pero la mayoría de las personas están justamente esperando ver ese momento, verlo, presenciarlo, para caer en la realidad. Claro. Porque si no es como un duelo que se hace, es raro porque nunca lo viste, nunca no cierra, digamos. Es muy complejo trabajar con los familiares que han perdido personas por COVID, por justamente esto, por porque ellos se quedaron con la imagen de que su familiar se fue.
Y encima, bueno, sumándole a la cremación. Exactamente. También una especie de situación claro, que antes cruel, uno ¿no? puede elegir cremar o no cremar, Sí, pero, claro, en un determinado momento no se pudo elegir, Claro, no se puede claro, elegir, claro. era cremación o cremación. Te voy a preguntar por esto, Juliana. ¿Y ellos que tocaron la muerte todo el tiempo? Sí, ¿Los doctores? nosotros acompañamos en primera instancia, justamente a pedido del doctor y de la doctora Schiaffino, al personal de maestranza, al personal de enfermería, que fueron ellos quienes estuvieron acompañando en los primeros Porque ellos sí tiempos, vieron ¿no? morir a la gente. Sí. Y también acompañamos nos pidieron en el hospital, al personal, hicimos un espacio tipo reflexivo para poder expresar todo lo que ellos estaban viviendo, porque si bien nosotros nos formamos para sanar a las personas, para curarlas, pero dentro de esa está la posibilidad de que la persona pueda morir, no nos formamos para eso, nosotros nos formamos para curar y para salvar a la persona. Y el terapista o los clínicos que ven el día a día de la evolución y lamentablemente cuando ya se sienten que no pueden hacer más nada por esa persona, es un sentimiento de impotencia, de angustia, de tristeza, que llegan abatidos, me imagino que han llegado más de una vez, abatidos a su casa, angustiados de no poder hacer más, porque la verdad que han hecho todo y sin embargo ese cuerpo no respondió. Muchos profesionales de la salud. ¿Y muchos profesionales han dejado por esto mismo? O sea, ¿han dejado de atender o algo por el estilo? No, por lo menos que yo sepa, no. Pero bueno, también se siguen en primera línea y se sigue trabajando. Han bajado los casos. Hay que ver más adelante. Gabriela, ¿en algún momento dijiste no soporto más esta situación? No me ha pasado. Pero sí conozco de colegas, alguna vez te conté de Rosario, sí, que traumatólogos que vieron el COVID la pasaron mal y dijeron, bueno, hasta que no se terminen de vacunar no voy a hacer más cirugías programadas, porque bueno, el caso de un amigo que tengo en Rosario, el anestesista hizo una cirugía programada de un paciente que no se dieron cuenta que tenía COVID y terminó en terapia el anestesista, grave, y él también. Y de ahí un grupo de traumatólogos, recuerdo, creo que te lo he contado. Ahí en Mapasi. En Mapasi, exacto. Que la pasaron mal y dijeron no iban a atender, inclusive hasta que no terminen de vacunarse. Qué bárbaro, ¿no? Qué cosas hemos vivido. Incluso cambiar la profesión, porque no era que dejar la medicina, no es que voy a dejar de operar y nada más. ¿Qué hago? Claro. ¿Qué hago? Eso. Tengo que ir a vender lamparitas. El tema es que son situaciones límites que nunca nos proyectamos tal vez vivirlas, entonces te muestra Ahora, el desnudo del ser humano. Doctora, ¿esta situación te fortalece? O sea, esta situación que uno ha sobrepasado de alguna manera, ¿te fortalece, te debilita, te fortalece? A ver, ¿cuál sería el porcentaje? ¿Te fortalece más, te debilita o según la persona? Depende de la persona, pero creo que al fin de cuentas nos vamos a salir fortalecidos de todo esto como sociedad. Claro, eso no. Yo creo que al fin de cuentas, en general sí, otros tantos, bueno, no, pero en general sí. Tenemos que pensar en positivo. Claro, por eso digo yo en serio. Tiene que fortalecer. Che, si esto lo pudimos sobrepasar, semejante locura. Sin duda, van a quedar muchas cosas, muchos aprendizajes y bueno, que sea una experiencia que nos ha tocado vivir como para también aprender a valorar la vida y lo que uno tiene. Porque cuando estás solito en la habitación de COVID no sirve nada si uno tiene mucho dinero, poco dinero, demás. Es la vida y nada más. Y tus seres queridos. Es cierto. Bueno, doctor, me tengo que ir. Van a hacer ese turismo sano, boliches, todo eso. ¿Tienen pensado? Ya lo dijo el gobernador, ¿eh? Nos encantaría, por eso la idea del cierre del... ¿Cómo es el pase? El pase sanitario se llamaría, ¿no? Una cosa así. Y el aforo el aforo va a aumentar en tanto y en cuanto la gente que consulte, que vaya a ese lugar, esté vacunado. Claro. Y si no, también testearse. ¿Pero ya lo hablaron acá? Sí, siempre se habla de eso.
Pasa que la logística y una serie de cosas que hacen al evento en sí, por ahí hacen dificultoso ese accionar, pero es una posibilidad. Bueno. Doctora, muchas gracias por venir. Bueno. Ha sido muy claro. Gracias. Doctor, no me aflojes, ¿eh? No. Andá a descansar un poco. Porque te he visto en la isla, viste en todos lados. Anda por todos lados, Gabriel. Te has quemado con el barbijo. Claro, sí, claro, rayo del sol, claro, imagínate. Sí. Estás dando el cuerpo. ¿Eh? Tampoco para tanto. Tampoco para tanto. Bueno, gracias, muchas gracias. Galleguito González dirigió este programa. No le dije gracias a Liliana Morresi, que nos maneja todo este tema. Nos tenés que mandar una banquetita, Liliana, mandanos una banquetita porque tuvimos un percance los otros días cuando vino un señor que ya estaba excedido de peso. Y tuvimos algún problema. Pero no voy a decir que era el secretario, no. Y por supuesto a Romina de los Dos Pinos, que también necesitaríamos alguna regada, alguna cosa de esa. Bueno, a todos muchas gracias. A Brian Klein por vestirme, mirá la colección. Mirá la colección, Sayago, para que vayas este fin de semana a algún evento. Por supuesto con el aforo correspondiente. Bueno, a todos muchas gracias por vernos. Este programa se repite el lunes a las 2 de la tarde. El martes a las 16. El miércoles a las 18. Ahora lo sube la municipalidad a YouTube, creo, porque me estaban pidiendo, sí. Mañana lo van a ver por la página de YouTube de la municipalidad, creo que, o de Facebook, algo por el estilo, vos que me querías preguntar. Así que nos pueden ver por todos lados, de nuevo, si tienen ganas. Ha sido un lindo programa, les agradezco de verdad, muchas gracias. Nos vemos, gracias a todos, linda semana, nos vemos el viernes que viene. Chao.